Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. 14 grados 7 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri recibe al titular del Banco Mundial. Este es uno de los temas que vamos a estar desarrollando en minutos, pero además tenemos los siguientes títulos. Villaguay es sede de una nueva jornada del IPCBA, donde se analiza el manejo de los sistemas ganaderos en el NE y la productividad. Seguilo en vivo por agritotal.com.ar y revistachacra.com.ar. El consumo per cápita de carne vacuna en 2017 en la Argentina se ubica en los 57 kilos 400 por año, mostrando una recuperación interanual del 7%. El ministro Burjaile anunció que el gobierno reducirá las retenciones a la soja 5% cada 6 meses hasta que queden en 18% al final del mandato del presidente Macri. Como todos los días, les contamos ahora qué está sucediendo en el mercado de Hacienda de Liniers. No ingresaron hoy animales, como lo están viendo, por ser día jueves, al mercado concentrador de Hacienda de Liniers, razón por la cual tampoco se conformaron los índices de novillo ni general. Todos los días saben ustedes que en revistachacra.com.ar pueden tener el análisis de lo que ha acontecido en cada uno de los mercados. Nosotros lo que hacemos ahora es darles el cierre de la última operatoria. En el caso de la soja en el mercado americano, septiembre de 2017 se ubicó en $338 por tonelada, sin cambios con respecto a la rueda anterior, mientras que en el mercado a término se ubicó en $243 en alza respecto de la última operatoria. El maíz se mostró bajista para septiembre de 2017 al ubicarse en $138 por tonelada, en tanto que en la plaza local, mercado a término, Puerto Rosario, cerró en $138 por tonelada, sin cambios con respecto a la rueda precedente. El trigo, por su parte, cerró bajista en el mercado americano, $154, mientras que en la plaza local, septiembre de 2017, en el mercado a término de Buenos Aires, dársena se ubicó en $174 por tonelada. Lo decíamos hace instantes en la apertura, el presidente Mauricio Macri recibe en Olivos al titular del Banco Mundial, Jim Yong Kim, que llegó a la Argentina para desarrollar una intensa actividad que también incluye la participación en un foro sobre inversiones junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lino Barañao. Pasamos ahora a otro tema, en este caso se trata del análisis de la campaña de maíz 2017-2018. Al respecto, conversamos con Andrés Grasso de Fertilizar. Andrés Grasso, del Comité Técnico de Fertilizar. ¿Qué es lo rico de poder invitar a alguien que trabaja en la Universidad de Kansas, en otro país, para poder comparar un poco el trabajo que se está realizando? Bueno, en general lo que nosotros buscamos cuando viene gente así es no tanto aprender de la tecnología, porque la tecnología la leemos de acá, o sea, sabemos más o menos cómo se manejan en esos sitios en Estados Unidos, pero sí contar la experiencia y los criterios que ellos aplican para poder hacer lo que nosotros vemos de acá que hacen. Básicamente es eso, y un poco contrastar esos básicamente criterios, porque el productor adopta tecnología más rápido de lo que nosotros vemos que pasa acá, y cómo recomiendan los técnicos de Estados Unidos allá. De cara a la campaña de maíz 2017-2018, ¿cuáles son un poco las proyecciones que tienen en cuanto a áreas fertilizadas y los estudios que han realizado respecto a las brechas? Mira, lo que nosotros tenemos, nosotros en Fertilizar todos los años hacemos encuestas a productores, alrededor de 1.200, en la región núcleo maicera, por decirlo así, y en el norte. Lo que nosotros vemos al día de hoy, y todo está atado a cómo esté la condición hídrica, es decir, cuánto llueva y si el productor puede sembrar, pero lo que estamos viendo es alrededor de un 5 a un 10% de aumento en el área en maíz,
Y lo que sí notamos es un fuerte interés del productor en subir las dosis, tanto en maíz como en soja, y en maíz, sobre todo maíz de segunda. ¿Sí? Y después, con respecto al precio, un poco lo que se ve en todo el sector, el precio del maíz en relación al de la soja arroja márgenes más positivos. Hoy el cultivo más competitivo de todos es el maíz. Le sigue la soja, después está el trigo soja y por último el trigo. ¿Y podés contarnos algo respecto a los ejemplos de 25 de mayo y Pergamino, donde analizaron la diferencia de rendimiento y también de ganancia en relación al paquete completo o al estándar? Bueno, un poco lo que mostramos es esto que te hablaba de los criterios. Lo que nosotros estamos tratando de difundir desde Fertilizar en los últimos 2 años son los criterios para la toma de decisiones, más allá de los casos puntuales. Obviamente el caso puntual sirve como caso testigo empírico de que lo que nosotros estamos diciendo lo probamos en el campo, un campo de productores, y realmente funciona. Pero un poco lo que nosotros decimos es, lo que está haciendo el productor hoy en la actualidad, en los 2 sitios, tiene un valor y está bien, por algo lo hace el productor, pero lo que nosotros decimos es cuando las condiciones de precio están y las condiciones del ambiente, es decir, hay humedad, o sea, el éxito productivo del cultivo, si bien no está asegurado, es un buen año, lo que decimos es, mirá, hay un espacio de mejora. ¿Cómo? Haciendo un buen diagnóstico, tanto para nitrógeno como para fósforo, y empezando a incorporar el azufre, y si el productor es un productor inquieto y quiere explorar por ahí máximos rendimientos, sí ya incorporar también micronutrientes. Lo que vimos tanto en Pergamino como en 25 de mayo, que hay un espacio de mejora de alrededor del 10% agregando el azufre, y si quiere ir a explorar esos techos de rendimiento puede encontrar mejoras que van desde el 15 al 35%, como vemos en el caso de 25 de mayo. La comparación interanual a la hora de la producción de carne vacuna en la República Argentina en los primeros 7 meses del año, de acuerdo con un informe publicado en las últimas horas por SICRA, se ubicó con un incremento del 15,8%. En tanto, la comparación interanual muestra un crecimiento de la faena del 14,8%. Respecto de la faena de hembras, continúa en el 42,6%, lo que muestra un periodo de equilibrio de stock. En tanto, el consumo aparente de carne vacuna por habitante se ubica en 57 kilos 400 gramos por año per cápita en los primeros 7 meses de 2017, y este dato implica un incremento, una recuperación del 7% respecto del mismo periodo de 2016. En cuanto a las exportaciones de carne vacuna, se recuperaron con relación a lo observado en los 2 meses anteriores, y en términos interanuales volvieron a exhibir un importante incremento. En julio se certificó un volumen que resultó un 36,6% mayor al de junio del año 2016. Para conocer las últimas novedades sanitarias en el mundo vegetal y animal en la República Argentina, el reporte SENASA. Séptimas Jornadas de Agricultura Familiar en La Plata. El 9 y 10 de agosto, el SENASA participó de las séptimas Jornadas de la Agricultura Familiar realizadas en la Universidad Nacional de La Plata. Personal de la Coordinación de Agricultura Familiar y el Centro Regional Metropolitano del SENASA atendió un espacio institucional donde se difundieron las acciones del organismo y se respondieron consultas del público. Además, profesionales del SENASA disertaron en diferentes talleres y paneles de trabajo sobre los modelos de desarrollo y políticas públicas, la formación, las estrategias de intervención, los aspectos de la soberanía alimentaria, el agregado de valor en origen y las normativas para el sector. Las jornadas fueron organizadas en conjunto por distintas facultades y el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, la Coordinación Buenos Aires de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el INTA y el SENASA, entre otros. Reporte SENASA. Toma de muestras en verduras. El SENASA realizó una toma de muestras en verduras de hoja en lotes de la producción de agricultores familiares de Bolívar, provincia de Buenos Aires, en el marco de la Coordinación de Vigilancia y Alertas de Residuos y Contaminantes. Las acciones fueron realizadas con referentes del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria y personal de la Dirección de Producción Municipal. Finalizada la inspección a campo, se confeccionaron los protocolos y se identificaron las muestras para remitirlas al Laboratorio Vegetal del SENASA y
confirmar la ausencia de contaminantes químicos y microbiológicos en dichos productos. Este tipo de controles hacen a la inocuidad y seguridad alimentaria de los diferentes productos que se comercializan en la Feria Verde de Bolívar y zonas aledañas. Reporte SENASA. Sanidad e inocuidad apícola en Mar del Plata. El 17 y 18 de agosto se llevará a cabo un taller de sanidad e inocuidad apícola en Mar del Plata organizado por el SENASA y destinado a personas involucradas en el manejo sanitario de las colmenas, habilitaciones y fiscalizaciones de salas de extracción y acopios intermedios, productores apícolas, elaboradores y procesadores de miel. Las jornadas se realizarán en el Centro Regional Buenos Aires Sur del SENASA y abordarán temas como la mortandad de las colmenas, los apiarios abandonados, la sospecha de la presencia del pequeño escarabajo de las colmenas, el RENSPA y el RENAPA, entre otros. Para más información, puede escribir al correo electrónico extensión@senasa.gov.ar. Y como siempre ponemos en pantalla el informe acerca del tiempo en los próximos días en los territorios productivos de la República Argentina con datos suministrados por el INTA Castelar. Bienvenidos a Agroclima. Desde aquí, el INTA Castelar, les brindaremos toda la información necesaria y actualizada respecto a lo que sucedió y a lo que sucederá con el tiempo, realizada por los especialistas en la materia. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Estamos con Roberto de Ruiber, quien nos va a contar cuáles fueron las condiciones del tiempo la semana pasada. La característica principal en cuanto a precipitación es que llovieron cantidades importantes en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre 100 y 110 milímetros en algunos lugares como Bolívar y de ahí hacia Mar del Plata. Y también en el este de Corrientes, algo más de 100 milímetros, y lo mismo en Misiones, en Posadas, Soberay, Bernardo de Irigoyen, Iguazú, donde también hubo entre 120, 130, 140 milímetros. Así que ha habido lluvias para agosto, sobre todo las de Buenos Aires, en cantidad son importantes. En cuanto a temperatura, la temperatura en general fue por encima de lo normal, y si uno observa las máximas, estuvieron por encima de lo normal en todo el norte del país y la Patagonia, y en el centro fueron casi normales, y las mínimas en cambio fueron por encima de lo normal en todo el país. Ahí no hubo zonas siquiera que fueran normales, todo el país tuvo temperaturas mínimas por encima de lo que es normal para la época. Luego de estas condiciones, ¿cuál es el estado de las reservas hídricas? Por lo menos en las principales regiones productivas, las principales zonas de cultivos, siguen siendo reservas en cantidad óptima a excesivas, porque además de estas lluvias del centro de la provincia de Buenos Aires, que son importantes, algunas de esas zonas también tienen napas a una altura bastante alta, o sea, bastante próximas a superficie, lo cual, bueno, en algunos casos complica un poco la situación cuando hay lluvias importantes en superficie. Sacando esas regiones de exceso, ver mapas con la cantidad de humedad en el suelo o contenido de humedad en el suelo que hay y que hubo a lo largo de todo el invierno, son muy pocos años los que se ven mapas de ese modo, donde llega agosto con cantidades óptimas de humedad. Son años bastante raros, este es uno de esos. ¿Cuál es la información que tienen respecto al desarrollo de los cultivos? Separando lo que es el final de la cosecha de la campaña pasada y la siembra de la actual y de los próximos meses, en cuanto a la cosecha de maíz y soja,
La soja está prácticamente terminada y el maíz resta menos de un 10%. En lo que es la preparación para la siembra de la próxima campaña, se ha prácticamente sembrado todo el maní que se pensaba realizar. En cuanto al trigo, está terminada la siembra en casi todas las provincias, en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y resta menos del 20% de lo que es el área de intención de siembra al inicio de campaña sobre la provincia de Buenos Aires. Ahí resta algo menos del 20%. Y en cuanto a cebada, también se ha sembrado prácticamente el 90% ya de lo que se pensaba sembrar. ¿Y cuál es el pronóstico que podemos darle a los productores para esta semana? Para esta semana, en general, lo bueno es que las zonas que presentan algunos excesos, principalmente en Buenos Aires por las últimas lluvias, no habría lluvias, prácticamente no habría lluvias, ni esta semana, contemplando del 14 al 21 de agosto, ni tampoco casi en la semana siguiente, del 22 al 29 de agosto. Con lo cual, hoy, 15 de agosto, de acá a fin de mes prácticamente esas zonas no volverían en principio a recibir lluvias, cual es una buena noticia, es un alivio. Y podrían haber esta semana algunas lluvias en algunas zonas un poco más al norte de lo que es la región pampeana, y la semana que viene también sería lo que es del 22 al 29, con pocas lluvias no solo en región pampeana como dije antes, sino en el resto del país. Excepto también Entre Ríos y Santiago del Estero y Santa Fe, que podrían recibir algunas lluvias. Respecto a las temperaturas, ¿cuáles serán las condiciones? 14 al 21. El este del país tendría condiciones de temperaturas medias entre normales a levemente inferiores a lo normal, sobre todo recostados sobre el NEA. Podría haber temperaturas algo inferiores a lo normal, no en exceso, no demasiado importantes. También en Patagonia, temperaturas inferiores a lo normal. Y hacia el centro oeste del país, tanto digamos desde La Pampa y Mendoza hacia el norte, las temperaturas podrían ser en general por encima de lo normal. Y en la semana del 22 al 29 de agosto se ve prácticamente el mismo patrón, con anomalías cálidas sobre el centro oeste del país, un poco más leves que las de esta primera semana, y las frías sobre la Patagonia quizás un poco más intensificadas que lo que es esta semana, pero el centro oeste del país, el NEA y la región pampeana mayormente tendrían temperaturas cercanas a lo normal. Nos reencontramos en el próximo Agroclima. Con el objetivo de divulgar todo aquello que tiene que ver con la sustentabilidad en la producción agrícola y ganadera, hablamos acerca de diversos temas, en este caso acerca de la fertilización, y lo hacemos con uno de los videos que ha producido la empresa Bunge. Bunge presenta los expedientes de rendimiento, porque Bunge le propone superar los límites del rendimiento. Vamos a profundizar el conocimiento sobre el nitrógeno. El nitrógeno es la llave de rendimiento en el cultivo de trigo. Y para decidir su dosis es muy importante conocer el rendimiento objetivo y tener un análisis de suelo de 0 a 60 centímetros de profundidad. En un ejemplo sencillo, el objetivo de rendimiento es un recipiente y el análisis de suelo nos da el nivel de líquido que tiene el recipiente. La dosis a aplicar es la diferencia. Por lo tanto, es muy importante saber y conocer el nivel inicial del líquido en el recipiente. Si el objetivo de rendimiento fuera mayor, el recipiente es más grande, con el mismo nivel de líquido. Por lo tanto, necesitamos más líquido para completarlo. Si pasamos esta forma de pensar a una curva de rendimiento en función del nitrógeno disponible, obtenemos los mismos resultados.
El rendimiento objetivo nos marca cuál es el nitrógeno que necesita el cultivo para desarrollarse. Y la dosis a aplicar surge la diferencia entre ese nitrógeno y el nitrógeno que tiene el suelo. Es importante recalcar que el nitrógeno tiene un doble efecto. Por un lado aumenta el rendimiento, pero al mismo tiempo aumenta el contenido de proteína de los granos. En términos generales, las variedades de alto potencial de rendimiento requieren dosis más altas de nitrógeno para lograr calidad de proteína comercializable como trigo pan. Y para trabajar dosis altas de nitrógeno, en Bunge recomendamos hacer aplicaciones parciales. De esta forma se minimiza el riesgo ambiental y el riesgo económico. El fertilizante líquido es ideal para aplicaciones de mediados de macollaje en adelante, porque tiene nitrógeno inmediatamente disponible y al ser aplicado con pulverizadoras minimiza las pisadas. En Bunge recomendamos trabajar con las líneas Solmix, Microessential y Nutrimax. Con estos fertilizantes podemos lograr un ajuste ideal y balanceado a las necesidades de cada lote. Hasta el próximo Expediente de Rendimiento. Y recuerde que puede encontrar información detallada de ensayos en su zona ingresando en nuestra web a Agroexpedientes Bunge. Recuerden ustedes que desde muy temprano agritotal.com.ar, revistachacra.com.ar les están llevando allí donde ustedes se encuentran lo que está ocurriendo en vivo en la jornada del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina en Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, donde entre otros temas se está abordando la situación vinculada con la productividad ganadera en el noreste de la República Argentina. Vamos ya en vivo allí a Villaguay y estamos viendo en pantalla cómo se está desarrollando ahora la jornada, precisamente con una de las disertaciones. Recordemos que la convocatoria para este seminario tuvo que ver con diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en la provincia de Entre Ríos. Y vamos entonces a la disertación en este momento. Escuchamos. La radiación de ese recurso podemos utilizarla para otros potreros en los cuales está ese mismo recurso, pero para el cual no tengo datos de corte, es decir, puedo extrapolar ese dato. Acá les muestro los mismos datos que se utilizaron acá, pero en el eje vertical están los datos provenientes de cortes a campo, y en el eje horizontal la radiación absorbida estimada a partir de imágenes satelitales. Y los puntos negros y los blancos representan dos recursos diferentes. Y vemos que las pendientes de las curvas son distintas. Esas pendientes justamente representan la diferencia en la eficiencia de uso de la radiación que tienen estos dos recursos. En negro son pasturas y en blanco son pastizales naturales, que están en ambientes un poco más pobres. Entonces, nosotros, a partir de la información satelital, sabemos cuánta radiación absorbe. Por ejemplo, acá vean que me posicioné en 400 megajoules. Bueno, estos 400 megajoules, si son de un pastizal, entonces estaría produciendo 100 kilogramos de materia seca por mes. En cambio, si se tratara de una pastura, yo estaría produciendo 220 kilogramos. Entonces, para los potreros, que yo pude seleccionar píxeles y que tienen recursos para los cuales quien se ahora cuentan estábamos con datos. Escuchando es Martín Durante, el ingeniero pertenece al equipo de trabajo de la Estación Experimental del INTA en Concepción del Uruguay. Les recordamos que vamos a estar en vivo con revistachacra.com.ar y con agritotal.com.ar, llevándoles allí, a donde ustedes se encuentren en vivo, lo que está ocurriendo en este momento en Villaguay en la jornada del IPCBA. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil.
ADAMA presenta Acadia Bio, el primer fungicida antiestrés del mercado, que además de garantizar el control de las enfermedades en trigo, soja y maíz, actúa sobre la salud integral de la planta, ya que cuenta con Active Bio, una tecnología exclusiva desarrollada por ADAMA que disminuye el estrés abiótico y le da un plus de rendimiento a tus cultivos. Acadia Bio multifunciona. Más protección. Menos estrés. Más rendimiento. Agrofina es protección de cultivos. Tu campo libre de malezas, plagas y enfermedades. Agrofina, inteligencia productiva. Como todos los días, ahora saludamos a los productores de Uruguay que nos siguen por cable o a través de la plataforma de medios Chacra. Y les contamos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Siempre con datos del Servicio Meteorológico de Uruguay. Allí lo vemos. Para Artigas, Salto, Paysandú, 2 grados la mínima, 23 la máxima, parcialmente nublado. También parcialmente nublado para Río Negro, Soriano y Colonia, 3 grados la mínima, 19 la máxima pronosticada. Para Durazno, Flores, San José, Canelones y Florida, 1 grado la mínima, 18 la máxima para hoy, con cielo parcialmente nublado. Con la misma tendencia, una mínima pronosticada de 1 grado y una máxima de 18 para 33, Rocha, Maldonado y La Valleja. Finalmente, Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera muestran una mínima de 1 grado, una máxima de 20 grados centígrados, con el cielo parcialmente nublado. Acerca de la actualidad ganadera, en este momento en la República Argentina estuvimos conversando con Raúl Milano, director ejecutivo del Rogán. Yo creo que es muy bueno hacer un análisis, digamos, de la situación básicamente de la ganadería. Todos sabemos que estamos en un momento realmente positivo. Nadie tiene que andar descorchando champán y decir, sí, qué bárbaro. No es por ocultamiento de mejores o peores momentos, porque estar mejor significa que las expectativas son mejores y hay una línea que va indicando de que va de alguna manera mejor. Vamos a decir algo previo. La ganadería no es una cosa que va en contraposición de la agricultura, pero evidentemente durante muchísimos años la agricultura marcó el corrimiento de la ganadería. Este es un punto central. Hay 15 millones de hectáreas que cambiaron y hoy se nota que la ganadería vuelve. Pero también junto con esto tenemos que decir, ¿cómo no va a haber expectativas positivas en la carne si las hojas y todos los productos en general en estas abundantes cosechas que hay en el mundo están muy tranquilos, muy difíciles? Todo lo contrario, digamos. Es decir, revaloriza muchísimo más la ganadería por encima. Si a nosotros nos dijeran, Milano, si usted en el mejor campo hiciera cría bovina intensiva, que es un método, daría más que la soja, no le quede ninguna duda. Pero ninguna duda. Lo que también tenemos claro es que no hay manera de que el que dejó el alambrado, dejó la aguada, vuelva a meter animales porque es imposible de poder realizarlo. Gran perspectiva. Y esa gran perspectiva se va juntando con distintas cosas, por eso estamos viendo el precio de la invernada. A ver, en la característica de nuestro mercado, ¿cuál es lo más importante para decir? Hay una ausencia de oferta de invernada, está faltando muchísimo la invernada y una gran demanda. ¿Qué es lo que escribimos nosotros también para entenderlo? No solamente los mercados funcionan con oferta y demanda y eso es lo que determina los precios. La expectativa, estamos en un año electoral. Entonces cuando uno dice, ¿y por qué se pagó de 40 pesos largo arriba toda la invernada? ¿Y cómo no se va a pagar si en la Argentina no se sabe cuál es el final del resultado electoral, aunque ya se avanzó por lo menos en estas pasos? Pero hay que recordar lo que era semanas anteriores, lo que era el dólar en semanas anteriores, porque hay mucho rumrum, mucho ruido, y la gente de campo lo único que sabe es trabajar. Si la gente de campo le dice, bueno, ¿cuál es tu alternativa? Y bueno, me paso al este, me paso al otro. Y la gente de campo tiene una vaca, vendió el gordo y ¿qué es lo que trata de hacer? Reponerlo. Porque ese es su capital, es toda una vida de él, de sus abuelos, de todos los que vinieron trabajando. En este momento de buena perspectiva, donde hay una situación de la agricultura que no es tan favorable como en otros momentos. Hay que recordar que la agricultura, que hoy la soja está en 340 y pico dólares, con Cristina estuvo en 600.
y de 500 arriba corrido. ¿Qué diferencia? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto ingresó a la Argentina durante esos años? Y evidentemente se dilapidaron, porque cuando uno mira las cosas, los resultados están a la vista. Que la ganadería le vaya bien y uno haga estas componentes es para no olvidar los momentos de alguna manera pasado y el buen momento de expectativas cargado que hay hoy. El mundo sigue demandando carne. Si nosotros queremos saber todo lo que produzca Argentina, lo va a poder vender. De forma tal, y como resumen, seguimos siendo siempre positivos. Un mercado del gordo que depende de las lluvias, esas cosas, y enseguida se tonifica un poco. Un mercado de la invernada buena, y ojalá la industria pueda avanzar. Y para que avance, con un cierre, esta Bolsa de Comercio Social, ROFEX, MADVA, nosotros, el ROGAN, hemos creado los futuros. Mira, el futuro ganadero es algo que hace 100 años que existe, el futuro en la agricultura hace 100 años que existe. En la ganadería recién lo estamos poniendo en marcha, vaya de algunas experiencias previas. Esto va a andar muy bien. Esto va a ser una cobertura, una forma que el productor empiece a trabajar con otras componentes y tener la certeza. El frigorífico, el filotero, muchas cosas se están cambiando en la Argentina y creo que para bien. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, participó del coloquio de ideas que se desarrolla en la provincia de Santa Fe y allí ratificó que el gobierno reducirá retenciones a la soja hasta que queden en el 18% al final del mandato de Mauricio Macri. También participó en el día de ayer de la celebración del Día de la Exportación y junto al canciller Fori fueron los responsables de la apertura de esa jornada. En ese marco se refirió a los vínculos y a los avances logrados en el reciente viaje llevado a cabo hacia Estados Unidos y México en términos de acuerdos bilaterales para agroalimentos. Estamos con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. Mantilla se refirió a la ambivalencia de Estados Unidos en el plano internacional. En este sentido, ¿cuáles fueron los acuerdos o lo que se pudo comentar con el vicepresidente de ese país? Nosotros venimos trabajando con Estados Unidos en la ampliación de las relaciones bilaterales. Estados Unidos ha planteado acceso al mercado de distintos productos, de frutas, de carne de cerdo, de carne bovina, y nosotros hemos planteado que se cumpla el ingreso de limones, de carne, un mayor acceso comercial, la preferencia arancelaria, así que en esto los que estamos avanzando. ¿Qué quiero destacar del mercado de Estados Unidos para nosotros? ¿Qué es? Es un mercado para producciones no tradicionales. Si yo miro la balanza comercial de Estados Unidos, sacando todo la soja y sus derivados, es de alrededor de 1.600 millones de dólares. Estamos exportando miel, estamos exportando vino, estamos exportando frutas, jugos, maní. Creo que es un mercado para exportaciones de alto valor y de mucha mano de obra. Ministro, con respecto a la semana anterior también se viajó a México, se estuvo hablando, sé que usted no viajó, pero si hay algún avance concreto, algún detalle. Ha habido avances concretos con México. Creo que en lo que se refiere a, creo que hay 25.000 toneladas de trigo y 75.000 toneladas de maíz, creo que es lo que se ha avanzado. Bueno, un mercado... Sí, creo que eso es lo que se estaban hablando, que queremos ver si se terminan de concretar. Para nosotros la apertura del mercado mexicano es un deseo casi desde el inicio de la gestión. Ustedes saben que hoy está Estados Unidos y México en una relación de acercamiento o distanciamiento, depende del día que esté, pero nosotros lo que anhelamos es acceder a ese mercado. Por lo tanto, todas nuestras misiones comerciales están destinadas a Perú, a Costa Rica, a México, hemos estado en Estados Unidos, próximamente viajamos a China, creo que en líneas generales la apertura del mercado es lo que nos guía. Esos 25.000 de trigo y 75.000 de maíz es como para una apertura para más o una prueba. Lo que nosotros necesitamos es abrir el mercado, empezar a tener relaciones comerciales con un mercado que hoy no está dentro de la gran proyección argentina hasta ahora, pero que esperamos empezar a tener un tratamiento distinto. Y la carne a Estados Unidos, ya hablaste de Estados Unidos, pero de Argentina a Estados Unidos... Va a ingresar. Estamos en los próximos días, meses. Seguramente va a ingresar, pero bueno, yo lo decía en el discurso, no son fáciles los acuerdos comerciales internacionales y dentro de eso está la carne, están los limones. Entonces, cada país defiende su mercado interno y su mercado externo
y lo hacen ellos y lo hacemos nosotros. O sea, está dentro de la misma negociación, digamos. Está dentro de la misma negociación todo. Gracias, chicos. Para exportar también es importante saber cuánto tenemos, cuánto maíz hay al final. Bueno, nosotros dijimos que hay 49 millones de toneladas de maíz, así como teníamos 18.300.000 toneladas de trigo, 18.400.000. Tenemos 49 millones de toneladas de maíz global, ¿no? De ahí también tenemos maíz para consumo propio. Seguramente vamos a tener arriba de 20 millones de toneladas de maíz para exportar. Somos en esta materia uno de los mayores exportadores mundiales. Y también en el marco del Día de la Exportación, donde estuvimos con todo el equipo periodístico de Chacra TV Noticias, pudimos conversar con quien fue el anfitrión del encuentro, el presidente del Centro de Exportadores de la República Argentina, Enrique Mantilla. Enrique Mantilla, presidente de CERA. ¿Qué es lo interesante que se pudo dialogar tanto con el canciller como con el ministro de Agroindustria respecto a lo que usted planteó de una necesidad de política financiera, fiscal y económica? Bueno, nuestro planteo es que la construcción de una estrategia nacional exportadora requiere una construcción colectiva. Es un tema de cómo coordinamos nuestras fuerzas entre el sector público y el sector privado, y ya hay espacios importantes de construcción, sobre todo en la parte de agroindustria. El ministro de Burjaile mostró todo el trabajo que están realizando, y el ministro Jorge Forí, el embajador Jorge Forí, él planteó muy bien cómo es la inserción internacional y cómo hay que trabajar y cómo son los desafíos internacionales en un mundo de una enorme complejidad actual. Y planteó los dos desafíos, digamos, de organizar la Organización Mundial del Comercio, la 11ª reunión, y la reunión que empieza el G20, que empieza en diciembre de este año, las primeras reuniones preparatorias para el año que viene. Son desafíos grandes a nivel organizativo y político. Pero también destacó todo el trabajo que se está realizando en ampliar mercados, donde las embajadas juegan un papel central en términos de información técnica y de información de inteligencia comercial para los exportadores y para las negociaciones. Y planteó todo el esfuerzo que está haciendo la Cancillería, él subió hace un mes, ¿no? Cómo está reorganizando la función para potenciar la capacidad de negociación y la capacidad de abrir nuevos espacios donde obviamente la dinámica de crecimiento más importante está en la parte de Asia-Pacífico, en términos de 10, 15 años. Así que, bueno, fue interesante escucharse a los dos, muestra un nuevo clima de trabajo, uno puede estar de acuerdo, discutir, pero se reúne y se tratan los temas. Y eso ha sido la importancia, la presencia de los dos ministros acá es todos juntos, podemos hacerlo, podemos tener diferencias, conversemos. Usted habló también de diferentes proyectos planteados desde el sector. ¿Cuál sería inminente tratar y trabajar para reajustar la balanza comercial? Bueno, el tema de la exportación es un tema siempre de largo plazo, no es de un día a otro, no es un sistema financiero que ajusta como uno puede ser una balanza comercial tan rápido. Nosotros hemos dado mucha importancia a uno de los proyectos, todos son importantes, pero uno que planteé hoy, que es el tema de crear una ley de emergencia inversora, que tiene que pasar por el Congreso, obviamente, para que las inversiones se puedan amortizar en el primer año. Y eso, entre no tener la inversión y poder amortizarla en el primer año, es mejor amortizarla en el primer año, porque uno crea empleo, canaliza bien el ahorro y aumenta el consumo, tiene muchas ventajas y al final después la recaudación impositiva sube. Por un lado eso. El otro tema importante que dijimos, vinculado a las inversiones, es la necesidad de crear con organismos multilaterales de crédito como el BID o el Banco Mundial, un fondo público-privado en el cual uno se aprovecha de que ese fondo tiene el riesgo es AAA, digamos, no hay riesgo país en ese fondo, con lo cual las inversiones ahí están bien seguras y la tasa de inversión, de retribución, es más baja, porque está con la categoría de los organismos multilaterales de crédito.
Y eso ubicado para inversión en infraestructura aceleraría muchísimo todo el proceso de inversión en infraestructura tan necesario y aceleraría el megaplan que está haciendo el gobierno, ser una fuente de recursos nueva que permitiría atraer inversiones aprovechando la ley público-privada que sacó este año el gobierno. El secretario de Comercio, Miguel Braun, fue quien lideró el viaje, la misión argentina, que la semana pasada estuvo en los Estados Unidos, previamente pasó por México para acordar los términos ya concretos luego del encuentro de ambos primeros mandatarios, el de Argentina y México, el de Argentina y de los Estados Unidos, en lo que hace al intercambio comercial y la relación bilateral. Recordemos que también viajó el titular de la cartera agroindustrial, Ricardo Burjaile, para tratar temas específicos vinculados con la agroindustria, como el tema limones o carne vacuna. Pues bien, conversamos con Miguel Braun respecto del resultado de este viaje a los Estados Unidos. Dada la visita al vicepresidente de Estados Unidos, ¿cuáles fueron los principales acuerdos en los cuales se trabajó, se propuso trabajar? La visita fue, yo diría, más política. El vicepresidente vino a varios países de la región a marcar la política de Estados Unidos para la región y puso foco en la importancia de las oportunidades comerciales, de la defensa de la democracia, con foco en el caso de Venezuela, que es un caso que les preocupa mucho, y del combate contra el narcotráfico como 3 prioridades para la región. Así que fue, te diría que más una visita política, y creo que el mensaje positivo es que dio ese mensaje desde Buenos Aires, mostrando que Argentina es un socio privilegiado en la región. ¿Cómo evalúan o cómo se está trabajando con las principales variables económicas o de diferentes herramientas que asegurarían la llegada de inversiones? Bueno, el gobierno sobre todo ha trabajado en normalizar la economía, en estabilizar la macro, la inflación, el tipo de cambio, y está avanzando en el plan productivo, que incluye el más ambicioso plan de infraestructura en la historia de la Argentina, una reforma tributaria que va a ser gradual, mejoras en el crédito, mejoras en la burocracia que tienen que hacer las empresas para exportar, y pensamos que la suma de todos estos factores va a ir haciendo que más empresas quieran invertir en la Argentina, y de hecho ya está sucediendo. Respecto al tema de las pymes del que vos hablaste, ¿cuál es la situación? Bueno, lamentablemente entre 2011 y 2015 Argentina perdió un 30% de exportaciones y 1 de cada 3 pymes que exportaba dejó de exportar, o sea, la verdad que es gravísimo porque las pymes que exportan pagan sueldos más altos, entre un 20 y un 40%, así que si tenemos más pymes que exportan, vamos a tener más empleo y de mejor calidad. Por lo tanto, muchos de nuestros esfuerzos están orientados a que las pymes puedan volver a exportar, y por suerte estamos viendo por primera vez en 5 años que crece el número de empresas que exportan. ¿Cómo crees que se puede trabajar para reajustar lo que es la balanza comercial? Bueno, la verdad que la Argentina hoy tiene un déficit pequeño en la balanza comercial, y pensamos que en la medida que sigamos ganando inversiones, ganando productividad, abriendo mercados para nuestras exportaciones, se va a ir normalizando. Así que somos optimistas, pero igual tampoco vemos como negativo que haya un pequeño déficit, porque recordemos que el 80% de las importaciones son insumos para producir y luego exportar en muchos casos. Como siempre, les agradecemos el habernos acompañado, y antes de la despedida actualizamos los datos del tiempo para lo que resta de esta jornada. Les recordamos la marca térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires: 14 grados 7 décimas, 16 grados 4 la máxima prevista para el día de hoy. Para mañana viernes, la mínima pronosticada 11 grados, la máxima 21 con cielo parcialmente nublado. Y ya para el día sábado, lluvias por la mañana con una mínima esperada de 11 grados y una máxima de 16, y ya con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Final para esta edición informativa. Nos reencontramos en instantes con más noticias. Auspició este programa Banco Provincia.